Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Estamos acá, pues una vez más, Susana, en este espacio para conversar acerca de nuestro mercado inmobiliario. Específicamente, esta noche tenemos dos invitados súper especiales. ¿Qué invitados tenemos hoy, Susana? Muy buenas noches, agradecida por la presencia de nuestros invitados especiales, Bruno Ferretti de Americasa y Rafael Morales de nuestra compañía de título preferida. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es los créditos para primeros compradores. Así es, vamos a estar hablando acerca de crédito y bueno, Rafael, ¿con cuántos años de experiencia llevando en la Imagínate, Florida? tengo la primera experiencia en este negocio fue a los 28 años, hace 28 años cuando compré mi primera casa, pero trabajando fuerte en título, en title insurance y todo lo que tiene que ver con real estate closings, van para 26 años. Wow. Bueno, qué Buenísimo. honor tenerte con nosotros. Y Bruno, pues tú también, tu trayectoria, cuéntanos un poquito de ella. Bueno, yo trabajo como prestamista ya oficialmente cerca de 7 años. Cuando empecé, era un asistente de los branch manager, entonces obviamente siempre tenía mucho volumen. Hoy en día estoy acostumbrado a los últimos, creo que unos 5 años ya que estoy cerrando más de 100 familias por año. Estoy acostumbrado a ayudar muchas familias al año. Espectacular. Fantástico, fantástico. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar. La sesión de hoy es bien interesante porque vamos a estar hablando de crédito para compradores en los Estados Unidos. Y por eso, pues tenemos algunas preguntas con las cuales vamos a ir conversando. ¿Qué les parece? Susana, ¿tienes algo más que decir? Excelente. Sí, no, bueno, que nada, que vamos a plantearle preguntas básicas que normalmente y comúnmente puede tener un comprador a la hora de querer adquirir su propiedad. Y por eso lo planteamos el webinar de esta manera, con preguntas y respuestas para que sea más práctico y más didáctico. Bueno, allí comenzamos con la primera. Adelante. Bueno, perfecto. Entonces, Bruno, empezamos con las preguntas. Queremos saber cuánto puede dar de inicial y de qué depende este porcentaje de inicial para comprar una casa, porque se habla de 3%, de 3.5, de 5, de 10 y hasta de 20%. Obviamente pueden haber mayores porcentajes, pero estos son los que comúnmente conocen nuestros clientes. Entonces queríamos saber a qué se deben esos porcentajes, de qué vienen dados. Pregunta excelente, Susana. Entonces, la entrada depende del programa, ¿verdad? Obviamente la mayoría de las personas no conocen, pero la mayoría de las personas quieren calificar a un préstamo o FHA, el que sea considerado típicamente el de primer compradores, o a un préstamo convencional que sea considerado un préstamo más tradicional. FHA te permite 3.5% de entrada. Okay. Convencional, típicamente 5%, pero muchos prestamistas no te dicen que sí existe una opción convencional para comprar con 3% de entrada, si tú tienes un crédito excelente. Correcto. Y si tú eres realmente el primer comprador. Otros productos como de Bank Statement, 10% de entrada, extranjeros ya más cerca de 20-30%, y obviamente hay otros productos diferentes, pero te digo que todo depende de los escenarios de los clientes particular y cómo está su calificación. Ok, así que particularmente en este caso depende del cliente y de sus características para aplicar. Exactamente, para clarificar, típicamente va a depender de la puntaje de crédito y de cómo podemos documentar los ingresos de ese cliente. Perfecto, listo. Entonces nos vamos con la segunda pregunta. Johnny, ¿tú vas con la segunda pregunta? Adelante. ¿Te parece? Sí, adelante. Claro. La segunda pregunta es, ¿de qué depende la tasa que pueda obtener? Se habla mucho de que las tasas están subiendo, están bajando, hay incertidumbre. Luego está la pregunta, que son dos en una, Bruno. ¿Es mejor que sea fija o que sea variable? Esto nos lo preguntan mucho, sobre todo los inversionistas. Cuéntanos un poco acerca de esto y Rafael, si tienes algo que comentar al respecto también, importante. Voy a dejar que Bruno conteste la segunda pregunta y me voy a ir a hacer un punto de cada una de las dos preguntas, en mi opinión. Ok. Adelante, Bruno. Pensaba que Rafael iba a decir. No, todo es. En el banco, eso es una cosa, creo que es la pregunta que yo recibo más frecuente, ¿verdad? Hablamos con un cliente, él quiere comprar y la primera pregunta siempre es, bueno, ¿cómo está la tasa? La realidad es lo siguiente, la tasa de interés va a depender
del programa, ¿verdad? De los créditos de los clientes, de la entrada. Si la entrada está más fuerte, puede ser que mejores un poquito los intereses. Y de el día en los mercados. Y hay veces que los tipos de propiedad también puede afectar el interés. Por ejemplo, un apartamento coge un poquito más de riesgo que una casa sola, lote y bloque. Entonces, el resultado, su interés va a depender de los riesgos de su escenario particular. Ok. Rafa, ¿qué tienes que decirnos al Sí, respecto? no, lo que dijo Bruno es exactamente así tal cual. Y por eso yo de la pregunta número 1, de cuánto de down payment podría un comprador dar, es la razón por la cual los primeros compradores o compradores en sí deben siempre precalificarse con un profesional de mortgage. En este caso, Bruno dio el clavo. Y es precisamente que al tú precalificarte, y al reunirte con una persona especializada en financiamiento, ahí Bruno va a saber tu crédito, va a saber qué estás comprando y el tipo de programa para el que calificas, y depende del programa para el que califique, porque hay muchos programas, lo que la gente no sabe es que tienes que calificar para esos programas. Pero al tú calificar para un programa específico, después de haberte entrevistado con una persona de financiamiento, esta persona va a saber cuánto de down payment requiere para la propiedad que va a comprar. En la segunda pregunta también, Bruno dijo todo, ya no tengo que decir nada, pero es lo mismo. En la tasa de interés, todo el mundo pregunta, ¿cuánto está la tasa de interés? ¿Cuánto está la tasa de interés? La tasa, hay una tasa, sí, pero para esa tasa también, igual que para el down payment, tienes que calificar para esa tasa de interés. Y hay algunas cosas que afectan a la tasa de interés, como lo acaba de decir Bruno. Si es un apartamento, un condominio, hay un hit en el rate. Entonces, de la tasa desde 3%, 4%, vas a tener un poquito más. Otra cosa de la tasa que también lo estoy viendo mucho yo. Acuérdense que yo soy title insurance, yo hago cierres, yo no hago financiamiento. Para eso tenemos a Bruno ahí, que es el experto. Pero lo que he visto en los últimos closing que hemos hecho últimamente es que se ha negociado que los sellers paguen un poquito para bajar un poquito el rate. No se baja mucho cuando tú pagas puntos, pero como estamos en un mercado de compradores ahora, ya está cambiando un poco. Los sellers se están viendo obligados a ser más flexibles cuando venden la propiedad. Y para poder vender y para llegar a contrato, se están ofreciendo para que el seller pague cierto dinero para bajarle un pequeño punto o algo de la tasa, para que tenga una mejor tasa. Eso lo he visto en 3 closing últimamente, esta semana. Sí, Johnny, yo no sé si a ti te ha tocado y casualmente hemos tenido un cliente reciente que no tienen credibilidad cuando tú le hablas de la tasa porque de repente escuchan de otros personas especialistas en mortgage que la tasa es diferente a la que te están dando, pero es que no pueden decirte algo definitivo si no están en medio del crédito analizándolo para saber cuáles son las condiciones de ese cliente en particular. Entonces, esas son las cosas que los clientes a veces no comprenden. Correcto. Todo depende del nivel de riesgo que represente ese cliente para el banco, en términos de ingreso, en términos de crédito, en términos de declaraciones de impuestos. Entonces, es muy, muy variable. No podemos meter a todos en la misma caja, ¿verdad, Bruno? Y luego estaba la segunda pregunta, Bruno, y ¿es mejor una tasa fija o una tasa variable? Mira, yo nunca voy a recomendar una tasa variable. Mismo que yo comprendo, obviamente, que en este año y el año anterior era mucho más frecuente que las personas querían una tasa variable. La realidad es lo siguiente, nosotros nunca sabemos exactamente qué va a pasar en el mercado. Si en 2019 yo te decía, Johnny, de aquí a un año, todos van a cerrar sus puertas y todos van a estar trabados en su casa y perder su trabajo al mismo tiempo, tú ya me llamar loco, ¿verdad? Pero la realidad es que nunca podemos saber exactamente qué va a pasar en lo mercado, solamente revisar los estadísticos y ver los patterns, ¿verdad? Que aparecen en el mercado. Por eso que yo no veo un préstamo con interés variable como una mala opción. Si nosotros tenemos un exit strategy, un plan de cómo vamos a refinanciar en lo futuro para poner en un préstamo con interés fijo. Por eso que siempre recomiendo para un cliente un interés fijo por 30 años.
Otra pregunta que recibo mucho es, Bruno, ¿tú crees que vale la pena yo financiar una casa por 15 años comparado con 30 años? La realidad aquí yo explico para todos, mira, sí, tú vas a salvar un poquito de dinero en interés todo mes por coger un préstamo de 15 años, pero en realidad yo pienso más práctico. Yo prefiero que tú financias con el préstamo de 30 años para que te deja con una mensualidad bien más barato. Ahí si tú quieres, tú pagues más adicional a lo capital para bajar más rápido lo tiempo que tú tienes el préstamo. Porque con el préstamo de 15 años va a subir mucho su mensualidad y si por chance algo pasas con su trabajo, tú tienes capacidad con el financiamiento de 30 años de simplemente pagar menos o parar de pagar lo adicional que tú querías pagar para pagar la hipoteca más rápido. Es correcto. Sobre todo ocurre con los inversionistas europeos. No sé si te ha pasado, Rafa o Susana, que los europeos y los latinoamericanos están acostumbrados a pagar rápido sus casas porque quieren ser Sí. dueños. De hecho, es un tema de estatus, inclusive yo no debo mi casa, ya está pagada. Sí. Y cuando le hablas a un crédito de 30 años, yo tengo un cliente que me dijo, yo nunca voy a terminar de pagar ese crédito. Cuando yo lo termine de pagar, ya voy a estar en otro plano. Y yo le decía, es que posiblemente no te vayas a quedar en el inmueble por 30 años. Entiende Claro. también que en los Estados Unidos, en promedio, se muda toda la población cada ¿cuántos años, Bruno? 6, 7, 8 años se muda el La promedio. realidad es que entre 5 y 7 años 7 años. todos van o pagar su hipoteca, refinanciar su hipoteca, lo más típico, vender su casa, pero van a hacer algo. La realidad es que casi ninguno va a tener una hipoteca realmente por los 30 años. Sí, es correcto. El latinoamericano por naturaleza prefiere decir que no debe nada y no entiende la dinámica del mercado financiero en Estados Unidos. Eso es lo que sucede. 100%. Y la realidad es que Gracias. yo prefiero a tener más dinero en mi bolsillo y financiar algo y pagar un poquito mensual y utilizar esos fondos para otras inversiones porque tenemos muchas oportunidades aquí en los Estados Unidos que necesariamente utilizar todos mis fondos para comprar una casa y tener todo mi dinero trabado en esas inversiones, ¿sabes? Es correcto. Excelente. Bueno, Perfecto. ahí nos adelantamos a la pregunta, pero vamos entonces a la siguiente y tiene que ver con el seguro. Esta es la pregunta. ¿Qué es el seguro privado para el préstamo hipotecario y cómo funciona? Nos preguntan mucho eso. Excelente. El seguro privado, mortgage insurance, yo prefiero llamar en mi portuñol un seguro hipotecario. ¿Okay? Ese seguro hipotecario es mandatorio, no es de banco a banco, es mandatorio por el gobierno en los préstamos de fecha y convencional, los préstamos que sean garantizados por el gobierno. ¿Qué pasa? Dependiendo del programa que tú selecciones o que tú califiques, tú vas a tener termos diferentes de cómo tú puedes al fin de la vida de ese PMI a eliminar el PMI. La realidad es que ese seguro hipotecario no te ayuda en nada. Considera él como un segundo interés, desafortunadamente. El beneficio es lo banco. ¿Por qué? Porque eso es un policy de seguro para proteger los bancos contra el comprador. Ahora, en un préstamo a fecha, realmente, si el comprador está financiando por 30 años con menos de 10% de entrada, el cliente va a pagar ese PMI por la vida de la hipoteca. Yoni, acabamos de decir que una persona típicamente tiene una hipoteca por entre 5 y 7 años. Es muy típico una persona comprar una casa de fecha y después de 4 o 5 años refinanciar para un préstamo convencional. ¿Por qué? El préstamo convencional te permite eliminar este seguro privado, seguro hipotecario, PMI, cuando tú alcanzas 20% de equity en su propiedad. Igual, si tú compras con 20% de entrada hoy, ya no tienes el PMI por convencional. Yo quisiera hacerle una preguntita, a ver, a Bruno o quizás Rafael también lo sabe. Estos seguros, por ejemplo, me lo preguntan mucho los clientes, por ejemplo, la persona fallece y tiene su casa hipotecada. ¿Qué pasa con el crédito? ¿El crédito queda pagado o se mantiene el crédito y lo absorben los herederos? El crédito, esa la puedo preguntar yo, la puedo contestar yo. El crédito no se paga solo. Sin embargo, cada vez que tú compras una propiedad y se registra el mortgage en los public records del condado, automáticamente muchísimas compañías de seguro de vida
le van a enviar ofertas a los nuevos compradores para que compren una póliza de seguro de vida, que es recomendada 100%, es un costo muy bajo, y ese seguro de vida protege a los herederos para la hora que fallezcan los dueños de la propiedad, puedan pagar el mortgage y quedarse con la propiedad libre. Pero el mortgage por sí solo no se desaparece. Si no hay ninguna modalidad dentro del crédito que la persona está pagando con ese seguro, algo que proteja si yo me muero y a mis hijos les queda eso totalmente pagado. No, tengo que pagar un seguro de vida para que pueda los hijos heredan la propiedad con el mortgage lien que tiene la propiedad. Okay. Ahora, lo ideal, y lo que esto se hace en planificaciones de estate planning, las personas que planifican para el futuro de sus hijos, ellos compran este tipo de póliza que es un life insurance policy, ¿verdad? Que van a, como te digo, cuando tú registras un mortgage, los compradores van a recibir muchísimas ofertas de este tipo de seguros. Hay muchas compañías fuertes y buenas en los Estados Unidos y sí te protege porque al recibir esa póliza, tú puedes cancelar esa deuda completa. Perfecto. Gracias por la respuesta. Bruno, ¿Qué otra Rafa, pregunta tenemos? Sí, Susana, me acaba de escribir una persona que nos está escuchando y me pregunta que en el caso de extranjeros, porque hablamos de los locales, 3,5 hasta el 10 o el 20%, pero los extranjeros en cuánto se está prestando. Y creo que es importante también dejarlo por sentado porque puede haber algún extranjero que esté escuchándonos. Claro que sí. La pregunta de los extranjeros era sobre qué, sobre los PMI. No, del down payment para foreign nationals, para extranjeros. Típicamente, la entrada para un extranjero sería más cerca de 30% de entrada. Para explicarte, un americano, un residente, necesitas prueba de ingresos por 2 años. Y los ingresos que vamos a calcular van a ser basados en lo que ese comprador pagó para el gobierno americano, ¿verdad? Entonces, un primer comprador aquí va a necesitar invertir mucho de su dinero en impuestos, pagando al gobierno lo que debería para que él pueda calificar. Igual, revisamos crédito, ¿verdad? Para ver no solamente una puntaje, pero también un historial de pagos hecho en tiempo por años. Y obviamente la entrada sigue es mandatorio. En el caso de un extranjero, los bancos aquí no pueden necesariamente confiar en cuentas que tú estuve pagando en otro país, ¿verdad? Igual no podemos confiar en sus negocios de otro país. Aquí, un americano, necesitamos prueba de pago, prueba que entró en su cuenta, prueba, verificación de permiso con el IRS y prueba de lo que reportó su contador para el gobierno. Entonces, ya que un extranjero, los bancos aquí no pueden confiar, obviamente para compensar por el riesgo, ¿verdad? Requisitan una entrada bien más fuerte, típicamente más cerca de 30%, es muy típico aquí. Excelente, excelente. Estás en silencio, Susana. Susana, habla. Johnny, tenemos otra pregunta. Yo tengo otra pregunta por allí. Entonces paramos esta pregunta por ahora. No, quería preguntarles, eso se lo hice yo en privado a Bruno, pero me gustaría que quedara claro acá porque queda grabado. Es con respecto a qué diferencia hay a un préstamo que se le dé a una persona ciudadana, residente permanente o cualquier otra persona que tenga otro estatus migratorio, bien sea TPS, bien sea asilo, pero que tenga estatus migratorio, que pueda pedir un crédito, pero si hay alguna diferencia, es decir, este ciudadano residente permanente tiene algún beneficio adicional diferente a una persona que tenga un asilo o un TPS. No, no necesariamente. La realidad es que su calificación va a entrar en esos productos más típicos que tradicionalmente todos quieren, lo FHA y lo convencional, o no. La realidad es que hay muchos escenarios diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, a tener un TPS, a tener un asilo, esas cosas así, no necesariamente dice que tú ya tienes 2 años trabajando, declarando aquí. Entonces es muy importante que siempre revisamos caso a caso y determinamos qué podemos y qué no podemos. Pero si tenemos 2 clientes, uno que tiene su permiso de trabajo ya con prueba de renovaciones y el otro que es ciudadano y los dos están aplicando a lo mismo préstamo, vamos a decir un convencional, no va a tener ningún tipo de cambio de beneficio de uno al otro. Ok, perfecto.
Gracias, Bruno. Ahora sí, vamos por la próxima. ¿Te la Ahí está. regalo, Johnny, o me la regala? ¿Cómo afecta el avalúo de la propiedad del préstamo? Este es un tema, sobre todo, que es controversial en la época de la especulación. El año pasado era todo un tema, ¿no? El tema del appraisal y cómo eso afectaba la negociación. Los contratos tenían que venir no subject to appraisal para que los aceptara un seller. Los appraisals no contaban para el año pasado. Espero no volver a esos tiempos. No, qué horror. Creo que ya fue. Sí. Ya pasó. Ya pasó. Rafael, ¿te quieres responder esa o tú prefieres que yo responda? No, tú respondes tú que eres el Sí. mortgage broker, pero en mi experiencia el evalúo es importante simplemente para saber que la propiedad tiene el valor que se le está dando por contrato y basado en el precio de la venta, que sea con el mismo evalúo para poder calcular qué porcentaje vas a dar de mortgage, cómo vas a financiarlo. Exactamente. Entonces, para intentar a clarificar un poquito, vamos a decir, un banco no puedes financiar una casa por más que el valor que tiene esa propiedad. ¿Qué determina ese valor que tiene la propiedad? No va a ser los vendedores, porque si no, toda casa en Miami sería por 3 millones de dólares, ¿verdad? Porque los vendedores siempre quieren por más. La realidad es que los appraisers siempre va a hacer una inspección y hacer comparables de casas cercas, ¿verdad? De esa propiedad, que sean parecidas y determinar un valor real del mercado de esa propiedad. En un ejemplo, si nosotros tenemos una casa que está a venta a $500,000 y durante el contrato el appraisal se cae por, vamos a decir, 490, tenemos una diferencia ahí de $10,000 de los valor de los contratos y los valor que el appraiser tenía ponido en la propiedad realmente. En ese tipo de casos hay soluciones, pero vamos a necesitar o que los vendedores bajes el precio por los 10,000, o los comprador pague esa diferencia, o de una manera o la otra resolvíamos, pero los bancos no va a simplemente financiar una casa por más que el valor real del mercado de ella. Y eso es una garantía de que no explote una burbuja como la que explotó en el año 2008, en el cual los bancos financiaban sin verificar realmente el valor del inmueble. ¿Ok? Muy bien. Ya nos quedan un par de preguntas nada más. Voy a continuar con la próxima. A ver, Susana. La próxima. Ok, esta es importante. Queremos saber, por las preguntas que siempre hacen nuestros clientes, cómo impactan las declaraciones de impuestos en el crédito. Y obviamente esto está muy relacionado con la diferencia que hay cuando una persona tiene ingresos por W2 o por 1099, o te encuentras una pareja, por ejemplo, o dos personas que van a comprar una propiedad y tengan ingresos mixtos, tengan W2 o tengan 1099. Y cómo se relaciona todo esto con la declaración de impuestos y cómo le afecta a la hora de pedir un crédito. Excelente, pregunta excelente. Eso es una de las preguntas que recibimos más frecuente. Para todos que están atendiendo hoy, si tú trabajas por su cuenta, mi primer consejo a todos es no declares sus impuestos. Vamos a revisar sus declaraciones o un borrador de sus declaraciones antes que tú finalices y envíes para el gobierno. Para explicarte, no importa que una persona que trabajas por su cuenta o por 1099, no importa que tú ganes $500,000 por año, porque ese número normalmente va a representar sus ganancias bruto en sus declaraciones. Correcto. Pero es muy típico que un dueño de una corporación tiene gastos. Una persona que trabaja por su cuenta no quiere pagar al gobierno tanto. Entonces es muy típico que su contador va a poner gastos. Y es muy típico que para ti dejar con un número que tú sientes bien pagando en el fin del año, que su contador va a exagerar sus gastos y te dejar con un valor neto, un ingreso neto, que es lo que los bancos consideran, demasiado bajito. Entonces, para intentar a clarificar por qué, una persona que trabaja por W2 va a recibir colillas de pago cada 2 semanas. Con esa colilla de pago, esa persona ya está pagando el IRS por lo que debes. Correcto. Entonces, esa persona va a pagar el año todo y no va a notar cuánto tenía pago. Pero una persona que trabaja por su cuenta,
es diferente. Una persona que trabaja por su cuenta va a ganar hoy y declarar el próximo año. Y más una vez, el problema es que el próximo año pasó el año todo sin pagar nada y ahora no quiere pagar 3, 5, 8, 10 mil dólares que sea para el gobierno, entonces quiere poner descuentos. Entonces mi mejor consejo para todos sería si tú o tal vez un cosigner que tú tienes, alguien que tal vez está considerando poner en un préstamo, trabajes por su cuenta o eres un dueño de un negocio, por favor, habla con nosotros antes de hablar con su contador para no cerrar las puertas en su capacidad de comprar, porque lo que tú declares hoy te afecta no solamente este año, pero el próximo año también. Es correcto. Es decir, que tiene que tomar la precaución de hablar contigo o con el lender de su preferencia, ¿verdad? En este caso podría ser tú, para que tú le expliques y le pides un borrador para que te lo presente y entonces decirle cómo es la forma que más le conviene para declarar sus impuestos y pueda tener capacidad de pago, bien sea para este año o para el próximo, para poder comprar su casa. 100%. Y una pregunta que recibo mucho es, Bruno, ¿cuándo es el momento ideal para nosotros revisar eso? Yo explico para todos, el más pronto posible. Claro. Vamos a sentar y revisar y por favor, más una vez, antes que tú finalices sus declaraciones, es la mejor cosa que tú puedes hacer en ese caso. Excelente. Perfecto. ¿Y en tu experiencia es mucho más sencillo con 1099 o con W2? Yo digo, una persona que trabaja por W2 típicamente califica es mucho más fácil que una persona que trabaja por 1099 o por su cuenta. Excelente. Sobre todo es interesante esto que estamos empezando el año y muchas personas estamos ahora en esta etapa de declarar los impuestos, que nos asesoremos antes para que podamos aplicar lo más pronto posible un crédito. ¿Ok? Y no tengamos que esperar un año por haber tomado una mala decisión o haber hecho en base a una mala asesoría. Así es. Bruno, a ti te encanta esta gráfica. ¿Qué nos dice esta gráfica del mortgage en los últimos 30 años y cómo ha evolucionado y qué se espera? Mira, los mercados tienen una balanza siempre, ¿ok? Esa balanza siempre va a ser entre los precios de las casas y los intereses. Entonces, una pregunta que estoy recibiendo, obviamente, en los últimos 2 años cambió mucho esa balanza, ¿verdad? A un punto los intereses estaban súper bajitos, ahí subieron, precios subieron, ahora están ajustando un poquito. La realidad es lo siguiente, mismo un interés típico de hoy en día, si Johnny, si tú puedes abrir más una vez esa tabla, el mismo interés de hoy en día históricamente no es un interés alto. Hablando con los extranjeros que están aquí en las reuniones de nosotros, mira, en Brasil es muy típico una hipoteca tener un interés de 18 o 20%. Entonces, los intereses hoy en día, obviamente cambian diario y por escenario, pero si tú veas algo entre un 5 y un 7, 7,5, más o menos estamos cerca de 6,5 hoy en día. Históricamente no es un interés malo. Pero ya que estamos acostumbrados a escuchar 2 y 3% a los últimos 2 años, las personas creen que realmente subió mucho, pero la realidad históricamente es diferente. Y lo otro es que con una inflación del 7,5%, básicamente estás pagando cero de interés. Si lo ves, si sumas y restas, tienes una tasa de inflación alta y tienes obviamente un interés que va en proporción a la inflación, pero realmente no es algo que impacte de manera determinante el futuro de tu inversión. Y lo otro es que siempre puedes refinanciar, que eso me encanta, que siempre tú lo dices. En cualquier momento puedes refinanciar. Si cambia alguna de estas variables, simplemente haces el ajuste y tienes el equipo de asesores que te pueden ayudar para eso. Claro, claro que sí. Una cosa que yo recomiendo para todos, yo personalmente prefiero comprar una propiedad en un precio más justo, mismo que los intereses están un poquito más alto que queremos, y esperar para los intereses eventualmente de aquí 1, 2, 3 años a bajar y refinanciar la casa. ¿Por qué? Porque te da un descuento por los restos de la vida que tú tienes su casa, te da un descuento más fuerte en sus impuestos de la casa. Es correcto, es decir que al final estás comprando una casa con mejor precio, con unos impuestos más razonables en función del precio
y podrás refinanciar si la tasa llegase a bajar a unos niveles que te convenga refinanciar. 100%, pero nunca tú vas a poder comprar la misma casa otra vez, ya que tú ya eres dueño, por un precio más barato. Es correcto. Eso es importantísimo. Y eso nos lleva a esta gráfica, que también es del FRED, y es el crecimiento del valor del inmueble promedio en todos los Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esto. Y Rafael, aquí quiero escuchar tu opinión también. Esa tabla aquí, bueno, ustedes ya saben, una de mis favoritas. Porque una cosa que nosotros escuchamos mucho día a día, hablando con clientes, hablando con personas por la calle, mira, Bruno, yo voy a esperar un poquito porque yo creo que el mercado va a bajar. Va a tener un crash. Si tú entras en YouTube, siempre, pero históricamente siempre dicen que al próximo día va a tener un crash y tú vas a comprar la casa de 500,000 por $100,000. Escuchamos eso el día todo. La realidad es bien diferente. Nosotros como humanos siempre recordamos la cosa más recién que pasó, ¿verdad? Entonces, mirando esa tabla, tú puedes ver que históricamente hay dos consistencias. Número uno, los precios siempre subieron. Históricamente, mismo que bajaron un poquito, de aquí a unos años subieron. Y número dos, interesante, si tú veas todas esas líneas gris aquí, en esa forma, esas líneas gris aquí representan recesiones documentadas históricamente en los Estados Unidos. Y hay una otra consistencia aquí que te muestra que realmente durante recesiones, históricamente casi siempre, o las casas ganaron valor durante una recesión o que tal vez bajaron un poquito de precio, pero inmediatamente después de las recesiones regresaron a subir. La única vez que no fue, que fue diferente fue en el caso de 2008. Históricamente fue la única vez que realmente bajó fuerte los precios de las casas. Pero si tú ves la tabla más una vez, tú vas a ver que ya para 2012, 2013, las casas ya ganaron su valor otra vez y las personas que perdieron sus casas porque no querían pagar, porque pensaban que era un negocio malo en 2008, estaban demasiado arrepentidos de vender sus casas en 2020 porque los precios estaban doble lo que estaban en 2008. Y luego hay un ejercicio que a mí me encanta compartir, que lo mencionamos el sábado, y es que a una tasa de inflación del 7%, solamente si el inmueble se revalorizara 7%, solamente sin especulación, sin aumento de costos de construcción, de materiales, etcétera, si un inmueble se revaloriza 7% por 10 años, en 10 años duplica su valor. Y a los matemáticos los invito a que hagan ese ejercicio. Duplica su valor. Entonces, solamente con la inflación que tenemos hoy día. Vamos ahora a cerrar este espacio. De verdad, muy agradecido, Rafael y Bruno, con algunas conclusiones. Pero antes de dar las conclusiones, pues invitarlos a que si les gusta este video lo compartan y se suscriban a nuestro canal, porque tenemos que seguirles dando información acerca de lo que estamos haciendo y cómo podemos ayudarlos a tener sus sueños inmobiliarios. Entonces, vamos a compartir las conclusiones. Bruno, Rafael. Según el diario, bueno, en mi opinión, mis conclusiones de todo eso. Número uno, el momento ideal para comprar una casa siempre va a ser cuando tú puedes. No hay momento malo. Ni antes ni después. Ni antes ni después. Otra cosa es, hablando, una conclusión de lo último que habló Bruno de los precios, estamos en el estado de la Florida, un estado que es sumamente llamativo, no solamente para las mismas personas del norte de los Estados Unidos, sino para el mercado internacional. Nunca vas a ver una persona de Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia o de Europa queriendo comprar, por ejemplo, en Texas o en Indiana o en Chicago. Todos quieren Florida, porque es un estado que sigue creciendo. Los precios de las casas aquí no van a bajar, más bien van a seguir. Yo creo que Florida, en una estadística que leía no hace mucho, es uno de los pocos estados de los Estados Unidos donde las propiedades van a ganar más valor. Y también eso se refiere de que estamos todavía en un shortage. No hay suficientes propiedades para la cantidad de compradores. Estamos cortos. Los developers están tratando de entregar las más casas posibles,
para apaciguar un poco el mercado de los compradores, pero tenemos muchísimos compradores todavía que no han podido comprar sus casas por la misma razón de esperando que bajen de precio, que no van a bajar, y ahora también esperando que bajen los intereses. Sin embargo, los intereses, como dice Bruno, históricamente no están malos hoy en día para todo lo que se ha vivido en esta vez, pero la gente quedó muy mal acostumbrada. Es correcto. Yo he visto muchas campañas últimamente sobre las tasas de interés donde están terminando de convencer al comprador que no ha comprado porque la tasa está en el 6% a que no es una tasa mala. Yo soy un ejemplo vivo, lo dije en el seminario del sábado. Yo compré mi primera casa hace 28 años pagando un 7% de interés y yo estaba feliz con el 7% de interés. Obviamente no conocía nada menor que eso en ese momento. Pero yo hoy en día, si me toca comprar al 6, al 7%, yo sé que se puede. Y es que es bueno porque las propiedades siempre van a subir de valor. Y ahí es donde más vamos a ganar dinero. Es correcto. Es que Fantástico. sigue siendo, sea como sea, una tremenda inversión Siempre. invertir en propiedades inmobiliarias. Mira, Alicia Cervera, en una conferencia que estuvimos con ella hace como 3 semanas, que además es una de las personas más influyentes en el mundo de la preconstrucción y de nuevos desarrollos en Florida, decía, los precios van a seguir cambiando porque ya Miami no es la misma de hace 20 años, hace 30 años. La ciudad ha cambiado, ha evolucionado y por ende los precios también están evolucionando. No quítense la cabeza de que los precios van a bajar. En Miami o en Orlando, en Tampa, los precios no van a bajar. No. Entonces, y lo seguimos viendo en los reportes mensuales que nos dan las diferentes asociaciones de realtors. Palabras de cierre entonces, Susana. Bueno, yo les podría decir que para cerrar que definitivamente los que queremos estar en Miami tenemos que adaptarnos a esto y que vamos a ir a comprar en otros estados propiedades más económicas muy probablemente, pero nos vamos a perder lo que es Miami. Y ahí cabe un dicho que dice que mientras unos lloran, otros hacen pañuelo. Entonces yo prefiero hacer los pañuelos y no llorar. Ok, Bueno, así que bueno, agradecido. agradecida por la presencia de Bruno, de Rafael y bueno, y gracias a ti también, Johnny, también por acompañarnos. Buenas hoy. noches a todos. Feliz Gracias noche a todos. Gracias, gracias. Right.